nombre de Cristo Jesús. Hermanos, Dios les bendiga a todos grande, abundante y poderosamente en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a empezar el mensaje que corresponde al día de hoy. Bendito es el nombre de Cristo. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en la mano de nuestro Dios para que sea su Espíritu Santo direccionándolo, guiándonos a toda fuente de verdad. Amén. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Venimos ante ti, venimos delante de tu presencia, hemos venido a tu bendita casa de oración para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre, para proclamarte Rey sobre nuestras vidas, pero también para escuchar tu bendita y santa palabra, Señor. Háblanos a través del consejo de tu voz, que sea tu Espíritu Santo hablando, que sea, como dice tu palabra en Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Te pido para ello que uses mi garganta, mi lengua, mi voz, usa todo mi ser para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Y mientras predico, Señor, manifiesta tu palabra con señales, con prodigios, rompe las cadenas, quebranta todo pecado, todo yugo del diablo, Señor. Rompe toda atadura, toda ligadura, Señor, y haz libre al cautivo, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria, Señor, te doy toda la honra. A ti, bendito Señor Jesucristo, tú eres el único digno de alabanza, tú eres el único digno de adoración, de suprema exaltación en este lugar. Por tanto, clamamos a ti y declaramos que Jesucristo es nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sabemos que es más los que están a nuestro favor que los que están en contra, Señor. Por tanto, te pedimos que tu Espíritu Santo formes un vallado de ángeles en este lugar. Tu palabra dice en Zacarías 2:5 que tú, Jehová, eres escudo y eres muro de fuego alrededor, aun como lo confirma el Salmo capítulo 3, versículo 3. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de cada hermano, de cada hermana, tú eres escudo alrededor de la iglesia, Señor, y tú eres un muro de fuego impenetrable en este lugar, Señor. Eres muro de fuego alrededor de tu pueblo, alrededor de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amado hermano, vamos a tocar un tema que es importante para estos tiempos, cuando vemos que la iglesia de Cristo está un poco como adormitada, está un poco dormida. Es el tiempo de predicar, hermanos, en estos tiempos que, como dice la palabra, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y no es el tiempo, mis hermanos, de bajar la guardia, no es el tiempo de bajar la oración, el ayuno, la consagración y mucho menos la congregación. Muchos han dejado de congregarse, muchos se están apagando, se están durmiendo y quizás muriendo espiritualmente. El mensaje que he traído para esta hora del día lo he titulado La iglesia dormida y la iglesia despierta. Es el mensaje que hemos traído para esta hora de la mañana. Bendito es el nombre de Cristo. Amén. Vamos para ello, por favor, a Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Vamos a leer esta bendita palabra de Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Esto es una palabra para la iglesia. No es una palabra para el mundo, porque el mundo está en tiniebla. La gente que está en el mundo, a pesar de que tenga su religión, está muerta espiritualmente. Estoy hablando para los vivos que se han descuidado y están en dormitar, están dormitando, están dormidos, a sabiendas de que Cristo viene pronto por la iglesia. Gloria a Dios. El escenario de la parábola de las 10 vírgenes, vemos que ambos grupos, tanto las que estaban en buen estado espiritual delante de Dios, las que estaban o eran prudentes, tenían todas las cosas bien delante de Dios. Quizás se congregaban, tenían su tiempo de oración, su devocional, la lectura de la palabra, tenían su lámpara encendida, su vasija llena de aceite, que es el corazón. La lámpara es el testimonio. Y estaban esperando al Señor, igual que las que durmieron y eran insensatas, porque ambos grupos se durmieron, pero ambos grupos estaban esperando a Dios. Pero lo más triste es que en estos tiempos
la iglesia de Cristo, muchos de ellos no están esperando al Señor. Hermanos, el Señor viene pronto. Es tiempo de levantarse del sueño, levantarse de ese dormitar para que nos alumbre Cristo, dice la palabra en Efesios 5:14. En la parábola de las 10 vírgenes, ahora quiero explicar qué es una parábola. Una parábola es una enseñanza de un acontecimiento propio de la tierra, o de una cultura, o de una región, pero cuyo significado e interpretación es totalmente espiritual y celestial. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una parábola de las 10 vírgenes. 10 es el número de gobierno. ¿Ok? Es un número de perfección. 10. Nos habla de 10 vírgenes que representan la iglesia. ¿Ok? Y Jesús empieza esta parábola diciendo, entonces en el versículo 1 de Mateo capítulo 25, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas vírgenes representan la iglesia de Cristo, la iglesia comprada con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Y estas vírgenes dice que salieron a recibir al esposo. ¿Por qué? Porque estaban esperando. En la boda judía, en la antigua celebración de la boda judía, cuando se iban a desposar los novios, era muy normal que se contrataran 10 vírgenes para alumbrar el camino del esposo que iba a celebrar la boda con su amada esposa. La esposa estaba esperando a su esposo. El esposo tenía que irse a construir la casa. La mujer tenía que encargarse del tocado de la boda, el vestido, la diadema con sus dracmas alrededor. Tenía que tener todo en detalle. Y esto era bien visto delante de sus familiares, y aún más delante de los familiares del esposo o del novio, el que se iba a casar. Y vemos también en Lucas, no sé si ustedes recuerdan, cuando habla acerca de la moneda perdida. No sé si me ayudan con la cita, por favor. En Lucas capítulo 15, versículo 8, nos vuelve a hablar de una mujer. Y esta mujer, una vez más, es la iglesia. Y dice que, o qué mujer, verso 8 de Lucas 15, que tiene 10 dracmas, nos habla otra vez del número 10. Si pierde una dracma, que corresponde al sueldo de un peón, lo primero que hace esta virgen o esta mujer es encender la lámpara. Esta mujer está a punto de casarse. Se le entrega una dote que son 10 dracmas. Y ella tiene que cuidarlas para el día de la boda. Si descuida una, no es merecedora del esposo. No es merecedora ser tomada por mujer por parte del esposo y va a ser mal vista delante de sus suegros. No a cualquier mujer se le entrega responsabilidades. Aquí vemos el caso de una mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, que representan el sueldo en aquel entonces de un peón. Y no era la importancia de lo que costaban cada 10 dracmas, sino el valor representativo, lo que representaba. Aquella mujer tenía que guardar celosamente hasta la venida de su esposo o de su novio las dracmas. Ella tenía que encargarse del vestido, así como la iglesia de Cristo tiene que tener su vestidura limpia, santa, sin contaminación, porque Cristo viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Nosotros somos la novia del Cordero, somos aquella mujer que estamos esperando al esposo. Pero en este caso, aquella mujer no es la esposa, es la novia que se va a casar. El esposo viene. Y él cuando venga tiene que encontrar las 10 dracmas. Y la mujer tiene que lucirlas alrededor de su cabeza, tejer o preparar una diadema y lucirla y bailar, danzar para el novio y su familia en el día de la boda. Pero aquella mujer, por circunstancias de la vida, como te puede pasar a ti, como me puedes pasar a mí, pierde una dracma. Como a veces perdemos el hambre por congregarnos, el hambre por leer la palabra, la necesidad espiritual de los cielos, del reino de Dios, que es el alimento espiritual, la bendita palabra.
perdemos el hambre de Dios, perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos el gozo. Por nada nos enojamos. Delante de Dios podemos perder cualquier cosa, mis hermanos. Y podemos estar aquí muy relacionados con aquella mujer. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma? Lo primero que hace esta mujer es encender la lámpara. Lo primero que hace. Y encender la lámpara, mis hermanos, es ir a la bendita palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como lo dice el Salmo capítulo 119. ¿Ok? Entonces lo primero que hace esta mujer es encender la lámpara. Número 2, barre la casa, sacar del corazón, habla de confesión, de arrepentimiento, sacar la mugre, la basura, la cizaña, todo lo que hay en el corazón, lo que contamina al hombre, ¿ok? Y que después va a salir por la boca. Entonces lo primero es barrer la casa. Somos casa, nosotros somos edificio de Dios, amén. Somos templo del Espíritu Santo. Y número 3 dice que busca con diligencia. Hoy sí que falta esto. Falta el esmero, falta la diligencia por parte del pueblo de Dios. Aún sabiendo que Cristo viene pronto, falta mucho esmero y mucha diligencia por buscar de bienes espirituales. Entre ellos, venir a la casa de Dios. El autor de los Hebreos dijo en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, entre tanto que aquel día se acerca. Amén. Entre tanto que el esposo viene por la novia. Amén. Dice el versículo 9 de Lucas capítulo 15, y cuando la mujer encuentra esa dracma perdida, dice que reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo. Amén. Porque he encontrado la dracma que se había perdido. Y dice el versículo 10, aquí habla Jesucristo y dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hoy es el tiempo, mis hermanos, de que encuentres lo que has perdido delante de Dios. Hoy es el tiempo de que vuelvas a buscar de bienes espirituales, que establezcas cuáles son tus prioridades delante de Dios, que coloques a Dios por encima de tu trabajo, de tu familia, de lo que sea, del estudio, de tu deporte. Dios tiene que ser la preeminencia, porque Cristo, el Hijo de Dios, está pronto a venir por su amada iglesia. Amén. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús compara el reino de Dios en Mateo capítulo 25, versículo 13, compara el reino de Dios que será semejante, dice será, no es semejante, sino será semejante a 10 vírgenes, habla de la iglesia otra vez, porque Cristo viene por una iglesia perfecta, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso, en ambos casos, tanto el caso de la moneda perdida como el caso de la parábola de las 10 vírgenes, nos habla del número 10, que nos habla de perfección, de santidad. Por esa iglesia viene Cristo, el Hijo de Dios. Y dice que el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, la lámpara representa el testimonio del creyente, salieron a recibir al esposo. Tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Dice el versículo 2 de Mateo capítulo 25, 2. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Por eso vamos a ver una mitad que se va y otra mitad que se queda, por decir así. Uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo juntas en un molino, la una será tomada, la otra será dejada, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 40 al 42. Dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lucas 17, 34 al 36 nos dice que 2 estarán en la cama, el uno será tomado, el otro será dejado.
Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquellas 10 vírgenes no sabían a qué hora habría de venir el Señor o el esposo. Obviamente, Él fue a preparar lugar para vosotros. El esposo tenía que encargarse del lugar donde iba a vivir con su amada esposa, con la que recién desposó. Y la prioridad de él era preparar aquel lugar donde iba a vivir con su esposa y sus hijos, producto de su amor. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Y qué más dice? En la casa de mi Padre, versículo 2, en la casa de mi Padre, allá en los cielos, en el tercer cielo, allá en la casa de mi Padre. Aquí Jesús en Juan 14:2 está diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Y qué más dice? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús ya fue a preparar lugar. Ese lugar, esas moradas eternas ya están listas para ti y para mí. Pero muchos están durmiendo. Muchos están dormitados. Muchos son insensatos de que Cristo viene pronto por una iglesia, por una novia preparada. No que se esté preparando, sino que ya esté preparada. Y dice: en la casa de mi Padre muchas mansiones, muchas casas, muchas moradas hay para mi pueblo. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Eso lo dijo hace ya 2020 años. O sea, esos lugares privilegiados que Dios ha preparado para su iglesia ya están listos. Esas moradas eternas ya están listas. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Jesús prometió volver. Jesús prometió volver por segunda vez. Y dice que el Hijo del Hombre vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Como dice Hebreos capítulo 9, Amén. versículo 28. Cristo viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquellas 10 vírgenes, ambos grupos, las 5 prudentes y las 5 insensatas, ambos grupos estaban esperando al Señor. Pero llegó un momento que todas cabecearon y se durmieron. Las 10, todas 10 se durmieron. Las 5 prudentes y las 5 insensatas se durmieron. Así como muchos hoy día están dormidos, espiritualmente hablando. Esto es una palabra para la iglesia de Cristo, no es para el mundo, porque el mundo sin Cristo está muerto. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Cristo viene por una iglesia viva, santa, pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Una iglesia prudente. Amén. Pero muchos están dormitando. Él prometió y dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa palabra tomar a mí mismo es la misma palabra artazo, que significa, es una palabra griega, artazo, que significa tomar algo con violencia y con rapidez. Arrebatamiento. Él nos arrebatará, dice la Escritura. Amén, amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pero si la iglesia está dormida, muchos se van a quedar. Muchos van a ser parte de los que van a ser dejados atrás. Los que estén listos, con su lámpara encendida y con su vasija, que es el corazón, lleno de aceite, lleno de la palabra, lleno de la unción del Espíritu Santo, nos iremos con Cristo. Amén, aleluya. Yo le pido a Dios que cada día me tenga por digno de escapar de todas las cosas que han de sobrevenir a la tierra. Todo lo que ha de sobrevenir a la tierra. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre aquel día. Pídele tú todos los días: Señor, tenme por digno de tu llamamiento santo. Señor, que no me quede atrás. No quiero quedarme a vivir la tribulación. No quiero conocer al anticristo ni al falso profeta. Quiero irme contigo al sonido de la final trompeta. Amén.
Manténme vivito, Señor, manténme despierto. Ayúdame, como dice tu palabra, a velar y orar, porque no sé a qué hora tú has de venir. El Señor ha de venir, hermanos, y está cerca la venida de nuestro Señor. Ya la plataforma y el escenario profético está listo para la manifestación del anticristo. Y bien sabemos que el anticristo no se manifestará con la iglesia presente. La iglesia tiene que ser arrebatada, quitada del medio, para dar paso al hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia del Cristo vivo, real y verdadero. Amén. Pero cuando seamos arrebatados, cuando seamos quitados, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 8, entonces, el versículo 7 y el 8, que lo que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia, el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Pero cuando el pueblo redimido por la sangre del Cordero sea quitado del medio, entonces, antes no, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La Biblia nos habla del arrebatamiento, y 7 años después nos habla de una segunda venida que es para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Nosotros esperamos el arrebatamiento. Tito capítulo 2 dice la escritura, Tito capítulo 2, bendito sea el nombre de Cristo, quiero que me acompañen, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando. Esta palabra es importante, aguardando, es la misma palabra esperando. ¿Cuántos dicen amén? Aguardando la esperanza bienaventurada al arrebatamiento, de que Jesús algún día dijo que volvería por su pueblo, por la iglesia. Amén, aleluya. Amén. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, porque Él se va a manifestar en los cielos y todo ojo lo va a ver para su segunda venida, y muchos harán lamentación sobre Él. Va a ser una manifestación visible donde todo ojo le verá. Él se va a manifestar. He aquí vengo en las nubes, dice el Señor. Amén. Y también viene con su galardón para dar a cada uno conforme a su obra. Aguardando la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento y la manifestación gloriosa, la segunda venida, de nuestro gran Dios, porque Jesucristo es Dios, Dios Hijo y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado y maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, una iglesia santa por la que Él viene. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Volvamos por favor a Mateo capítulo 25, 2. Nos habla de que estas vírgenes, este grupo de vírgenes, estaba dividido en dos. 5 de ellas eran prudentes, pero también habían 5 insensatas. Versículo 3 dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La lámpara es el testimonio, y el aceite representa la llenura y la unción del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Oiga lo que hacen las prudentes. Tomaron aceite. Nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Nos habla de la presencia de Dios en el creyente, de la unción, del poder del Espíritu Santo dentro del creyente. Nos habla de la misma palabra de Dios. Entonces las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, es decir, en el corazón. Y es así como la presencia de Dios tiene que estar en el corazón del creyente. La palabra de Dios tiene que morar en el corazón del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estas tomaron el aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea que había algo que respaldaba ese testimonio. Amén. Y es la llenura del Espíritu Santo. Todos pueden notar cuando un cristiano está gozoso, está lleno del Espíritu Santo.
Todos lo pueden notar, que huele a Cristo, huele a santidad, huele a Hijo de Dios. Todos dan buen testimonio de aquel creyente lleno de Dios, porque tiene su vasija llena de aceite y por tanto su lámpara va a iluminar. Va a ser un luminar de Cristo en medio de una generación maligna y perversa. Versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas, es decir, las 10, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, ese clamor, que obviamente lo hace el Espíritu Santo a través de cada predicador que se para en el altar a predicar, pero también ese clamor hace parte de las señales que nos están advirtiendo y nos están diciendo que Cristo viene pronto, que su venida es inminente. Ese es el clamor. Ese es aquel clamor que suena a medianoche. Y nos habla de medianoche. Hermanos, hasta las piedras están hablando. Los grandes científicos del mundo tienen un reloj cronológico que nos habla del fin del mundo y dice que faltan pocos segundos para la medianoche, es decir, para las 12. No sé si lo han visto en internet. La venida de Cristo está cerca. Hasta las piedras, hermanos, están hablando y tú no entiendes. Y tú estás dormitando. Estás insensato. Es hora, como dice Efesios capítulo 5 versículo 14, es hora de despertarnos del sueño. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, 14. Cuando dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Para tú entrar al reino de Dios necesitas ser un luminar de Cristo. Necesitas tener la iluminación de Cristo, la llenura de Cristo, de su Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice: levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes y despiértate de entre los muertos. Algo así dice. Vamos aquí, que hable la palabra. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Aquellas vírgenes tenían que iluminar el camino del esposo que iba rumbo al lugar donde se iba a reunir con su esposa. En la tradición judía tenía que haber 5 vírgenes a un lado y 5 vírgenes al otro lado. Y cuando escuchaban el clamor: allí viene el esposo, todas tenían que estar listas para así con sus lámparas alumbrar el camino, como hacerle como una corte y llevar al esposo así, 5 allá y 5 acá, y el esposo en la mitad, y llevarlas hasta la boda. Entonces, cuando escuchan, porque es que todas durmieron y se despiertan de su sueño cuando escuchan la voz: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y cuando se levantan todas, las que estaban listas para alumbrar el camino. Y las insensatas no tenían aceite en sus vasijas y su aceite escaseaba, por tanto no podrían iluminar el camino del esposo. Y le dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. En el versículo 8. Pero mire lo que dice el versículo 7, después de que escuchan el clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice el verso 7: entonces todas aquellas vírgenes, Mateo 25, 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y arreglaron sus lámparas. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, al ver que no estaban llenas de aceite en sus vasijas, dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Ellas tenían que iluminar el camino del esposo en la boda judía, en la antigua boda judía. Pero
Pero ahora Cristo, cuando tú te levantas ante los muertos, Él es el que te alumbra a ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan capítulo 8, verso 12. El que me sigue no andará en tinieblas. Señor, ábrenos, le dicen. Y se quedaron por fuera. Pero no nos adelantemos. Cuando las insensatas le dicen a las prudentes que le den aceite porque sus lámparas se estaban apagando, las prudentes responden diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, verso 9, id más bien para donde los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, dice el verso 10, que vino el esposo. Inminentemente vino el esposo, y las que estaban, repitan conmigo esta palabra, las que estaban ¿cómo? Preparadas, no las que se estaban preparando, porque las que estaban preparando fueron a comprar aceite, y entre tanto que fueron y volvieron, se quedaron por fuera. Cristo viene por una iglesia preparada, hermanos, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, y no es la iglesia católica, hermano. Es la iglesia cristiana evangélica, los que hemos nacido de nuevo. Amén. Amén. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Esto no le suena, hermano? Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. ¿Para qué entrará la iglesia a las bodas? A gozarse con el esposo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, por favor. ¿Me encontraron? Amén. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Amén. Ahí es donde entraron ¿quiénes? Las prudentes. Y su esposa, la iglesia. ¿Sea qué? Preparado. Preparado. O sea, ya pasó el tiempo, la prueba ya se preparó acá en la tierra. Ya está preparado y por tanto está en el cielo. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Aleluya. Y los santos no son los muñequitos que tiene la iglesia católica. Los santos son todos aquellos que nos hemos arrepentido. ¿Cuánto dicen amén? Aquellos que hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es el santo el que se va a alegrar en aquel día en la boda del Cordero. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 12. Miren lo que dice, hermanos. Por lo cual, alegraos cielos. Suena como gocémonos y alegrémonos, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos. Alegraos cielos, y los que moráis en ellos, la iglesia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, es decir, 7 años. Le queda poco tiempo. A eso súmale el milenio. 7 años para el anticristo y el falso profeta, que serán los primeros que van a inaugurar el lago de fuego. Y el diablo va a ser atado por 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Y al final de los 1000 años será soltado y engañará a muchos otra vez. Y después Dios lo va a agarrar y lo va a prender y lo va a mandar al abismo. ¿Cuánto dicen amén? Donde estaba el falso profeta y el anticristo. Es el lago de fuego, su prisión eterna. A él le queda poco tiempo, mis hermanos. Le queda poco tiempo. Pero aquí dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 25. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué más pasó? Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Hermanos, la puerta lleva abierta hasta el día de hoy 2000
2020 años. Y cuente los meses hasta octubre. ¿Cuántos meses son? 10. Como 10 meses. Ya estamos en noviembre. Octubre se acabó ayer. 11 meses. Y 2020 años. O 2020 años, 11 meses. Eso lleva abierta la puerta para que muchos se arrepientan. Esa puerta algún día, hermanos, se va a cerrar. Y esa puerta, el único que tiene el poder para cerrarla es Cristo mismo, porque Él tiene la llave, hermanos. Y la va a cerrar con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasó con esa puerta? De las 10 vírgenes, cuando las insensatas estaban por fuera y llegaron con la vasija llena de aceite, ya se había cerrado la puerta. Cuando se cierra la puerta y ocurre el arrebatamiento, muchos insensatos que andan por allí en esas iglesias chabacanas, tibias y liberales van a querer llenar su vasija con aceite, pero ya es tarde, porque ya vino el esposo. Y las que estaban preparadas, la iglesia prudente, que tenía su vasija llena de aceite, que estaba con su lámpara encendida, entró a la boda. Ellas quedaron por fuera, aquí en la tierra, y van a tocar: Señor, ábrenos. Ya es tarde para ellas, porque la puerta se cerró. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. Amén. Jesús es la puerta, y en esa puerta, que es la misericordia, es la gracia de Dios, que es la dispensación de la gracia, lleva abierta 2020 años, 11 meses, esperando que la gente entre por la puerta. Jesús dijo en Mateo capítulo 13 o 7:13, Mateo capítulo 7:13, Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Jesús es la puerta. Él es aquella puerta estrecha. Jesús es aquel camino. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta del mundo. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermanos, ser cristiano no es tan fácil. En la vida cristiana hay mucho contraataque, la gente te tiene envidia, muchos te van a odiar, muchos te van a señalar, muchos te van a perseguir. Vas a encontrar tropiezo en el camino estrecho, no es fácil. Pero en el camino amplio y espacioso que te ofrece el mundo y la religión del mundo, no hay tropiezo, todo es fácil. Vas a la iglesia cuando quieres, lees la Biblia cuando quieres, y eso que ni la leen. No se guardan en obediencia, en santidad. Viven así, insensatamente, impíamente. Pero la puerta estrecha demanda sacrificio, demanda estar alerta, mirar dónde pisas para no tropezar. Y Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermanos, si contamos 10 segundos en el reloj, contémoslo de una vez. 10 segundos. Hermano, en esos 10 segundos, ¿sabe cuántas personas que durante su vida han caminado creyendo que están en el camino correcto, en la religión correcta, que han entrado por la puerta correcta y que se están muriendo o han muerto en estos momentos y están en el infierno? ¿Sabe cuántas personas podemos contar en esos 10 segundos? Muchos. Y muchos es muchos. Como cuando llueve, hermanos, y usted ve que caen las gotas, pasito, suavecito, y después se aumenta, así. Así se está yendo mucha gente al infierno por andar por la puerta espaciosa y por el camino amplio y espacioso. Y por entrar por esa puerta amplia, muchas personas se están yendo a una perdición, a un infierno que es real, mis hermanos. Pero Jesús invita, por su amor y misericordia, Él dice: entrad. Jesús todo el tiempo está invitando a que la gente se arrepienta, a que la gente busque de Dios, a que la gente se consagre.
pero pocos quieren oír. Porque son muchos los llamados, pero también son pocos los escogidos. Porque estrecha es la puerta, versículo 14, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Amén. Aquella puerta de la parábola de las 10 vírgenes se cerró, mis hermanos. ¿Se cerró ante quién? Ante las insensatas. No pudieron entrar. Dice el versículo 11 de Mateo 25. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Las insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, que no os conozco. En Génesis capítulo 7, versículo 1 al 7, miren lo que dice, hermanos. Génesis capítulo 7, del 1 al 7. Si lo encontró, dígame. Amén. Y ahora vamos a ver el verso 15 y el 16, por favor. Amén. Génesis 7, del 1 al 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. No se habla como estos tiempos que estábamos en cuarentena. 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca. Yo personalmente abordé el arca hace 25 años. El arca para aquel tiempo, mis hermanos, era un arca en madera de gofer, construida por Noé y sus 3 hijos. Demoró 120 años Noé construyendo esta arca de medidas descomunales, para introducir allí los animalitos, y durante ese tiempo también pensó en el hombre. Él predicó como pregonero de la justicia durante 120 años para que esa generación que era maligna y perversa, tal cual como los días de hoy, como lo hizo Jesús, que como los días de Noé así será la venida del hombre. Hizo un paralelismo, una comparación entre los tiempos prediluvianos y los tiempos actuales. Jesús lo hizo. Amén. En Mateo capítulo 24, verso 36 al 39 más o menos. Ahí nos habla de cómo la sociedad de aquel tiempo estaba pervertida, llena de violencia, de maldad. Y dijo: mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Amén. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús hace una comparación, un paralelismo de cómo era la sociedad en tiempos prediluvianos y cómo es la sociedad en los tiempos actuales. Así será, digo, en los tiempos de la venida del Hijo del Hombre.
La gente está comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Ayer en plena pandemia la gente celebrando el Halloween, enrumbados, emborrachados. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, como dijo el profeta Isaías. Así está el mundo, amando al mundo más que a Dios. El mundo está en tiniebla, mis hermanos. Pero Dios dio una dispensación de 120 años para que aquella sociedad prediluviana se arrepintiera, y sencillamente se burlaban de Noé. Otro día te escucharemos. ¿Cómo así que va a llover? Que Dios va a mandar un diluvio, que va a llover del cielo y va a salir agua de la tierra, de la corteza de la tierra. Eso nunca ha pasado. El tiempo para aquellos días era un clima invernadero. Ese era el clima para aquellos días. Nunca había llovido torrencialmente. Era un efecto como invernadero, como rocío. Y se burlaban de Noé porque incluso hizo el arca muy distante del mar. Entonces imagínense, Noé era vituperado, se burlaban de él, se burlaban de Noé, y él aún predicaba: viene un juicio, arrepiéntanse. Cuando Dios cerró la puerta, vamos al versículo 15 de Génesis 7. Miren lo que dice. Cuando se cierra la puerta, ahí sí: Noé, Noé, ábrenos, nos ahogamos. Ábrenos, Noé, ya queremos. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque Jehová Dios cerró la puerta. Esa puerta está abierta. En aquellos días duró 120 años. Hoy, por la gracia de Dios, en la dispensación de la gracia, valga la redundancia decirlo, en esta dispensación Dios ha prolongado su misericordia y su gracia 2020 años, 11 meses, para que la gente, como en los tiempos prediluvianos, entrara al arca. Hoy en día ya no es un arca hecha en madera de gofer. Hoy día esa arca se llama Jesucristo. Amén. Y todo aquel que entre, todo aquel que se esconda en Cristo, todo aquel que se refugie en Cristo, será salvo de la ira venidera. Génesis capítulo 7, versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y subraye esto en su Biblia, por favor, y que nunca se lo olvide. Y Jehová a esa generación dice que le cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. Esa puerta, mis hermanos, hoy día está abierta para que te arrepientas, para que andes sabiamente, para que andes como de día y no como de noche. Porque nosotros somos de día y no de noche. Vistámonos de armas de luz. Vistámonos como escogidos de Dios, mis hermanos, de entrañable amor y misericordia. Y compartamos estas verdades a un mundo que está perdido y sin Dios. Porque la puerta está abierta. Pero el día que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, igual como en los tiempos de Noé, la puerta se cerrará. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Amén. Pero antes de ir a Apocalipsis capítulo 3, 7, vamos a Apocalipsis 19, 10. Antes de pasar a Apocalipsis 3, 7. Génesis 19, 10. ¿Génesis o Apocalipsis? Primero Génesis, ya vamos para Apocalipsis. Génesis 19, 10. Me acabo de acordar esta cita que también es importante. Y fue algo que sucedió más adelante, después del diluvio, en los tiempos de Lot y Abraham, cuando Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Génesis 19, verso 10. Entonces los varones alargaron la mano
y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea, los ángeles de Dios, ¿qué hicieron con Lot? Lo metieron en la casa. Y los sodomitas estaban afuera. Pero ¿qué hicieron los varones de Dios, los ángeles? Cerraron la puerta. Después salieron y es cuando vino el juicio, el fuego que descendió con azufre desde el cielo y consumió la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Siempre Dios abre y cierra. Abre para que entre, que nos habla de salvación, pero cierra también para juicio. Apocalipsis capítulo 3, 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, 7. Esto dice el santo, no cualquiera, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Óigase bien, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre para salvación y ninguno cierra. Hermanos, el diablo podrá hacer todo lo que esté a su alcance para que muchos cristianos se queden el día de la trompeta final, cuando suene la trompeta para el arrebatamiento. Y muchos se van a poder quedar. Pero lo que no puede hacer el diablo es impedir la hora, el día y la fecha del arrebatamiento. Eso no podrá impedirlo. Por eso dice: el que abre y ninguno cierra. Esto dice ¿quién? El Cristo verdadero, el fiel, el santo. El que abre y ninguno cierra. Y mira lo que dice, subráyelo: el que cierra y ninguno abre. O sea que el día que ocurra el arrebatamiento, por más que llores, por más que patalees, no podrás hacer nada al respecto si te has quedado. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti. Está hablando a la iglesia fiel, a la iglesia que retiene la palabra, que es guardadora y hacedora de la palabra, a esa iglesia que paga el precio, a esa iglesia fiel, santa, viva y verdadera, a esa iglesia justa, a esa iglesia que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Le dice: aquí yo conozco tus obras. He aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Iglesia, es el tiempo de predicar que Cristo está a las puertas, que la venida de Cristo es inminente, que en cualquier momento suena la trompeta final, que será la señal y será la orden para que la iglesia suba a las moradas eternas. La puerta en estos momentos está abierta, pero Cristo, el Hijo de Dios, la cerrará con el arrebatamiento. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, 2020 años, para que la iglesia de Cristo predique. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está la puerta abierta. Solamente es que tú y yo, que conocemos la verdad, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, instruye con toda ciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo, y ese es el tiempo que estamos viviendo, cuando no sufrirán, no soportarán, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que es lo que está pasando con la gran apostasía de estos tiempos, y engañarán y apartarán de la verdad a los fieles, a los creyentes. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo que está pasando en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y la iglesia, en vez de despertarse, está dormitando. Ahorita en medio de esta pandemia es cuando la iglesia tiene que estar más activa. La gente tiene que estar congregándose, buscando de Dios, pero la gente relajada en sus casas. Tomen las medidas de bioseguridad, sí, pero no dejen de congregarse. Así sea de a poquitos, pero vayan, no dejen de congregarse. Algún día el internet se va a caer. Y entonces, ¿qué van a hacer? Los que están cómodos en sus casas, ¿qué van a hacer? El internet no puede reemplazar la iglesia, porque venir a la iglesia es un mandato divino. No dejando de congregarnos. No dice no dejando de conectarnos, o no dejando de conectarnos al internet, sino no dejando de congregarnos.
No quiere decir que escuchar la prédica por internet sea malo, no. Puede ser parte, pero sin dejar de hacer lo otro. Amén. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, poco poder económico, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está cerca. Hebreos capítulo 10, bendito es el nombre de Cristo, versículo 35 dice: no perdáis pues vuestro galardón, o vuestra confianza, perdón, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Miren lo que dice el verso 37: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque un poquito, dice el Señor, a través del autor de los Hebreos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Fiel es el que prometió, mis hermanos. Y Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que volvería, vuelve por la iglesia. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, como muchos han hecho en estos tiempos, y si retrocediere, no agradará mi alma. Lucas 9:62 dice que cualquiera que teniendo sus manos puestas en el arado y echa a ver atrás, no es digno de mí, o no es digno de entrar en el reino de los cielos. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y está hablando de la iglesia. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y aún hay gente que predica que la salvación no se pierde, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Lo que está en juego, mis hermanos, es el alma. Y el diablo puede hacer hasta lo imposible para que tú te quedes, pero no podrá impedir el día del arrebatamiento. Amén. Porque aunque tienes poca fuerza, Apocalipsis 3:8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10, subrayenlo por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor a la iglesia fiel, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esta hora de prueba no va a ser para la iglesia, sino va a ser para los que moran sobre la faz de la tierra, no para la iglesia. No se dejen engañar, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo confirma Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 9 al 10. Amén. Y dice el versículo 11: he aquí yo vengo pronto. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Dios quiere que seamos retenedores de la sana doctrina de la palabra de Dios, que lo que escuchemos lo retengamos y lo pongamos por obra. He aquí, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la iglesia fiel, la que se va a ir en el día del arrebatamiento. La iglesia que tiene su lámpara encendida, su vasija llena de aceite. Pero hay otra iglesia, mis hermanos,
que es parte del cuerpo de Cristo, pero que está dormida y está tibia espiritualmente. La iglesia de Laodicea. Laos significa el gobierno del hombre, no el gobierno de Dios. El gobierno del hombre, no el gobierno de Dios. Laos, pueblo, el gobierno del hombre. Dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero dice esto, el principio de la creación dice esto. Miren lo que dice acerca de la iglesia tibia de estos tiempos. Aquellos que algún día tenían su temperatura espiritual bien, pero la descuidaron, como aquella mujer descuidó aquella dracma. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, Dios prefiere a la gente que está en el mundo, que está fría, o al caliente que está en ebullición con Dios, que está caliente con Dios, está echando fuego. Amén. Que está metido con Dios. Pero dice: por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que hay una iglesia tibia en estos tiempos que es parte de la iglesia de Cristo y es parte de las insensatas que se van a quedar por fuera. A esta iglesia tibia le va a tocar como las insensatas quedarse por fuera, porque la puerta se le va a cerrar por tibia, por mundanas, por chabacanas. Mientras que la iglesia prudente está gozándose en la boda del Cordero. Esta iglesia apóstata va a estar acá en la tierra viviendo la tribulación. Van a tener que pasar una prueba. Acá en la tierra no pasaron pruebas, porque ellas decían en su corazón: yo soy rico, me he enriquecido, mira los templos que tenemos, hasta con alfombra y sillas reclinables. Todo el tiempo nos hablan de plata y prosperidad de nuestras iglesias. Somos ricos, somos bendecidos. Y si estamos enfermos es porque ya no estamos bajo la gracia de Dios. Dios está enojado con nosotros. Y si estamos pasando por pruebas es porque no estamos en la gracia de Dios. Porque Dios nos quiere bendecidos, prósperos, ricos. Y ella dice en el versículo 17: porque tú dices. Ella piensa acerca de sí: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el concepto que tiene Dios acerca de ella es muy diferente. Y no sabes que tú eres una iglesia desventurada, una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. Versículo 18 dice: por tanto, dice el Señor a la iglesia de Laodicea, a la iglesia mundana, chabacana, liberal de estos tiempos, esas iglesias carismáticas y apóstatas. Por tanto, el Señor le aconseja que de él compre oro refinado en fuego, porque no ha pasado por pruebas. Amén. Recordemos que el fuego purifica el oro, y entre más fuego, más puro. Y esta iglesia no ha pasado por pruebas, pero tendrá que pasar una verdadera prueba, la tribulación. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque no andan en santidad, no andan en obediencia. Han traído el mundo a la iglesia. Han traído el merengue, la bachata, el rock and roll. Los altares parecen escenarios de un concierto. Humo, luces, pura diversión, puro entretenimiento. No santidad. Han profanado los altares. No hay santidad. Y Dios le recomienda que se vista con vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Y también le dice que unja sus ojos con colirio para que veas. Han perdido la visión del reino de Dios. Verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que Dios la ama, sí, pero tiene que arrepentirse. Esas personas o hermanos, no por decir hermanos, esas personas que están en esas iglesias
liberales y chabacanas, tienen que arrepentirse, tienen que abandonar esas iglesias cómodas, mundanas y chabacanas, y buscar una iglesia donde se predique la palabra, una iglesia donde se exhorte, se reprenda, se redarguye y se hable la palabra de Dios tal cual como está escrita. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, en esas iglesias está todo. Está el altar, la predicación, aunque pura fábula lo que hablan, y dinero, y quimbi, confesión positiva y motivación personal, inflándole el ego a los carnales ahí en las sillas. Falta la palabra de Dios. Y a Jesús y al Espíritu Santo y a la palabra, de hecho, también la han dejado por fuera. Y Jesús está a la puerta y llama. He aquí yo estoy a la puerta. Jesús lo han dejado afuera. Está la Biblia, está el diezmo, está la ofrenda, están los pactos, las primicias, está todo. El grupo de alabanza, está todo completo. Pero falta lo más esencial: al dueño de la fiesta, al dueño de la celebración y al Espíritu Santo. Por tanto lo han dejado por fuera. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, abre la puerta, Él dice que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. De hecho, también han dejado a Jesús por fuera de sus corazones. Esas iglesias no guardan santidad, ni interna ni externa. Son iglesias mundanas, chabacanas, son hijas de la ramera. Tienen que arrepentirse. Es el mandato de Dios. ¿Dios las ama? Sí, pero tiene que arrepentirse y volver a la senda antigua, a la sana doctrina. Dice que si alguno oye su voz y se arrepiente, dice que Él cenará con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí en el versículo 22, en la última mención donde Cristo nombra la iglesia, ahí la iglesia desaparece. Tú no vuelves a ver la iglesia sino hasta Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Ahí vuelve a aparecer la iglesia, pero en la boda del Cordero. Del capítulo 4 al 18 la iglesia no está por ningún lado, porque es el tiempo de la tribulación. Ahí están los moradores de la tierra. ¿Y están quiénes? Los judíos. La iglesia no estará. Por tanto, es una evidencia más de que la iglesia no estará en la tribulación. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos. Efesios capítulo 5, 14, ya para terminar, con el versículo que empezamos prácticamente. Efesios capítulo 5, 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay una iglesia también, mis hermanos, que es la iglesia de Sardis, que es la iglesia muerta, que tiene nombre de que vive, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, pero está muerta para Dios. Tiene nombre, tiene fama. Sí, soy cristiano, soy creyente. De vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando oro, pero lo hago. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. A esta iglesia y a los que están tibios dentro de la iglesia, Dios les dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en ese aprovechar bien el tiempo también es establecer prioridades con Dios.
Tu ayuno, tu devocional, tu lectura de la palabra y tu congregación, congregarte. Eso es aprovechar bien el tiempo, pasar tiempo a solas con Dios. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día del Señor, mis hermanos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Termino con Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Andad como hijos de luz, dice el Señor. Y dice Pablo a los Efesios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. En Hebreos, el autor de los Hebreos dice que imitemos a los hombres de la buena fe, a los pastores, a los ministros de Dios, pero a los verdaderos, no a Caluna, ni Guillermo Maldonado, y a esta gente, no, ni a Dante Gebel, no, imitemos a Cristo. Y si tienes un buen pastor en tu iglesia, imítalo, hablando en su conducta, en su fe, en su pasión, en su entrega. ¿Cuántos dicen amén? Miremos Hebreos capítulo 7, no, Hebreos 13. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios con sinceridad, o sea, con verdad. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Volvamos a Efesios 5 para ir terminando. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús.
Tesalonicenses 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Jesús dijo que vendrá inesperadamente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Subraye esto, por favor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a los otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Bendito es el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Cristo prometió volver. En Hebreos 10:35 dijo: he aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Guarda tu santidad, Amén. guarda tu entrega, guarda tu devoción, guarda la fe. Cristo viene pronto, en cualquier momento, mis hermanos. No sabemos el día, no sabemos la hora, la fecha exacta, pero el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el Señor. Fiel es el que prometió. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, Él dijo, oiga, vendré otra vez. Son palabras de Jesús. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Cristo viene pronto. Maranata. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra de exhortación, pero también de ánimo, Señor. De consuelo, Señor. Gracias porque tú nos confrontas a través de tu palabra. Tú nos instruyes, nos redarguyes, nos exhortas, nos corriges, Señor. Y nos levantas a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Porque sabemos que esta palabra es real, viva y verdadera, y es más cortante que toda espada de dos filos. Porque tiene el poder de penetrar hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas, los huesos, los tuétanos. Puede discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay cosa escondida ante tu presencia y ante tu palabra. Antes bien, todas las cosas están abiertas y están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos algún día que dar cuenta, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Levanta al que está caído, al que está tibio, al que está desanimado, Señor. Avívalo, Señor, en el nombre de Jesús. Quebranta todo yugo de pecado, toda esclavitud, toda atadura en medio de tu pueblo, Señor. Todo impedimento de santificarse, de buscar de ti, Señor. Quebranta toda obra del diablo en medio de tu pueblo, Señor. Y levanta en medio de ti un pueblo celoso de buenas obras. Coloca el querer como el hacer en medio de tu pueblo por tu buena voluntad, de venir a la casa de Dios, de congregarse, de leer tu palabra, de buscar de bienes espirituales, Señor, porque tú vienes por una iglesia prudente, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. No queremos ser dejados atrás. No queremos ser como aquellas vírgenes insensatas, Señor, que se quedaron
fuera de la boda, Señor, tocando la puerta y tú no les pudiste abrir, Señor, porque sencillamente no las conocías, Señor. Queremos ser reconocidos por ti. Queremos, Señor, pagar el precio, guardar tu palabra, Señor, y andar como hijos amados escogidos por ti, Señor. Andar de día como hijos de luz y no de noche como los hijos de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, porque fiel es tú que prometiste, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, Señor. Aún tu palabra dice que el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, dice tu palabra, no agradará mi alma. Pero nosotros, Señor, tu pueblo, la iglesia del Cristo vivo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan y tienen fe para preservación del alma. Bendice a tu pueblo, levanta, Señor. Bendice al que está escuchando a través del YouTube, a través del Facebook, Señor. Bendice a cada hermano que quizás ha dejado de congregarse en la iglesia, Señor. En cualquier iglesia que sea, aún en esta iglesia, Señor. Coloca el ánimo, la urgencia de hambre de Dios y de venir a tu bendita casa, Señor, a recibir alimento espiritual, en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sean preservados santos para tu pronta venida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.